Bueno, primero una reflexión sobre Trump. Sí. Trump es un personaje que no hay que tomarlo literalmente, hay que tomarlo seriamente, ¿no? Porque la prensa progresista de Occidente hace como una caricatura de Trump. Sí. Bueno, el tipo ya 2 veces presidente de Estados Unidos. Digo, hay que calmar un poquito la caricatura. Es la misma prensa que obvió la demencia senil de Biden durante 4 años, sí, digamos, ¿no? Entonces, hay que tratar de sacarse el virus woke cuando uno analiza a Trump. Después dejarlo para cuando uno va a Starbucks y toma algo, digamos. Sí. Pero abordarlo a Trump como una caricatura es complicado. Abajo de Trump hay un Estado, hay un imperio, hay un proceso de toma de decisiones burocrático donde a veces Trump lo refleja y a veces no lo refleja del todo. A ver, lo que nace acá hace varias semanas es un asesoramiento militar del Estado Mayor Conjunto Americano, operemos militarmente, reduzcamos a cenizas las capacidades nucleares que quedan, las capacidades misilísticas, pero no nos metamos con la palabra cambio de régimen. No. O sea, hagamos lo que tenemos que hacer, sin grandes exclamaciones, no poniendo la vara alta, sí, ¿no? Diciendo cambio de régimen. Bueno, todo lo que no sea eso después es un fracaso. Ese fue el asesoramiento del Estado Mayor Conjunto. No necesariamente no atacar, pero atacar lo que había que atacar, nuclear, misilístico y eventualmente logístico, pero no meternos en quién viene, quién va, si matamos a este, sube el otro. Porque ven que Irán seguía enriqueciendo uranio y eso podía generar algún tipo de amenaza nuclear. El programa nuclear iraní durante 20 años jugó un juego peligroso que fue estar en una zona gris entre el procesamiento meramente de uso civil, como hacen muchos países, de 2-3% de enriquecimiento, a veces 20% para algunas cosas científicas, o pasarte del otro lado en más de 90%. Irán siempre hizo el de 3%, el de 20% y una cosa intermedia poco usual que es 60%, que no te sirve ni para uso civil ni para uso militar. Jugó con eso. Logró que Obama, en los últimos meses de su gobierno, no al principio de su gobierno, firmar el acuerdo nuclear, un acuerdo nuclear que Obama tendría que haber firmado al principio de su gobierno, porque si no vos gobernás 7 años y después le dejás el paquetito al otro de un acuerdo que tenía bastante agujeros. Ese acuerdo que tenía bastante agujeros, tanto que mucho de ese enriquecimiento del 60% se hizo durante ese periodo, lo hereda Trump 1. Trump 1 llega y dice, no, mira, yo no voy a ser el presidente que un día se levante a las 4 de la mañana y salga en el noticiero, Irán tiene una bomba nuclear. Sí. No. Obama dando conferencias, ya paseando con Michelle por el mundo, y yo me como el caramelito del Irán nuclear. Entonces voltea el acuerdo, empiezan las sanciones, y apretar las tuercas, todo eso. Biden después vuelve para atrás, trata de llegar a un acuerdo, le libera un montón de plata que tenía Irán confiscada, le llueve plata que la administración Biden le devuelve, trata de levantar algunas sanciones, establecer algún nivel de diálogo. Y la administración Trump vuelve a un punto de dureza. Vuelve a un punto de dureza porque la inteligencia americana, la inteligencia israelí, que tiene muy penetrada Irán, muy penetrada, y la Agencia Internacional de Energía Atómica, el año pasado empiezan a mostrar que hay procesos en el tema nuclear que son muy ambiguos. Ahora te pregunto, en junio del 2025 hubo un bombardeo que Trump dijo fue el más grande de la historia de la humanidad destruyó y que había las sido dos terriblemente exitoso. Sí, lo fue. Y eso neutralizó ya el poder neutralizó nuclear. Las dos grandes plantas masivas de enriquecimiento de uranio, Natanz y Fordow. El único país que la podía destruir por la capacidad de bombas bunker blaster que tiene era Estados Unidos. Israel no podía ir. Por eso Trump, contra su voluntad, se mete el último día, porque si no Israel no terminaba mal la guerra, porque Israel no lo podía destruir, esos dos búnkers. Y ahora buscan... Bueno, ahora lo que había, hay un asesoramiento militar, que es acabemos con lo que queda sospechoso del tema nuclear,
volemos lo que falte. Hay un fracaso de una negociación. La semana pasada fracaso una negociación donde participa Rafael Grossi, donde Estados Unidos va con una postura muy de máxima, de nada de enriquecimiento durante 10 años y limitaciones al ataque balístico. Irán no iba a aceptar ninguna de las dos y se decide el ataque. Se decide también el ataque porque está la información de inteligencia de la reunión de Khamenei con algunos funcionarios, pues se los pudieron matar a todos juntos el sábado a la mañana. Por lo tanto, ahí surge el choque entre el asesoramiento militar y la decisión política. El asesoramiento militar fuera atacar sin meternos en ni ingeniería social, ni ingeniería política. Ni qué régimen. Vamos a buscar interlocutores, vamos a armar a los kurdos. Si armas a los kurdos, se te pudre con los turcos. La típica de la CIA, que te arma los escenarios de cómo sigue. Bueno, entonces Trump decidió salir a hablar de cambio de tipo de régimen. Y cuando vos decís cambio de tipo de régimen, todo el régimen, desde el último soldado hasta el funcionario más alto, la conclusión que tiene es que es todo nada. Todo nada. ¿Son todos fanáticos religiosos? No, vos se cuenta que mira, una de las cosas que se aprendió en el Medio Oriente, en el caso de Irak, cuando Bush hijo, de manera delirante, innecesaria, invade Irak en el 2003, a diferencia de su padre. Su padre en el 91 debilitó, bombardeó y dejó a Saddam en el poder. Bush hijo dijo, tienen armas químicas, invadimos. Todo sabía que era mentira, todos sabían que era mentira. Colin Powell se quemó como un bonzo pobre y quemó su carrera en ese discurso lamentable en Naciones Unidas. Bueno, una de las cosas que se aprendió, que si vos entrás, primero que todo, para sacar un régimen, tenés que poner las botas en tierra. O sea, hubo que entrar a Bagdad a sacar a Saddam Hussein. No cayó por las bombas. Le tiraron durante 30 días todo el arsenal americano y el tipo cayó cuando el ejército americano entró en Bagdad. Hitler hubo que entrar a Berlín para sacarlo. O sea, los regímenes usualmente no se caen por bombazos. Menos cuando no son regímenes posmodernos ni sociedades acostumbradas al bienestar y al hedonismo. Estos tipos están en política internacional hace 2.800 años. Cuando ve la película 300, los que están del otro lado de los espartanos son estos muchachos. Los persas. Ganan, pierden, pero hace 2.800 años que están. Nosotros tenemos 200 años y es un milagro que estemos. Estos tipos están hace 2.800. Ahora, para un segundo, porque si no me voy a dispersar, ¿no? Hay alguno que... Ahora vamos, ¿cómo sigue y cómo se resuelve esto? Pues yo creo que la clave de Trump dijo, esto dura máximo 4 semanas, tal vez menos, y para él es clave que esto se defina para todo, ¿no? La economía mundial, para todo, que se defina rápido. Hay una discusión dentro de MAGA, del movimiento, que no se lo viste a Tucker Carlson, el personaje que vino acá, lo entrevistó a Milei, ¿no? Que es un personaje muy especial. Muy influyente. Muy influyente, nada que ver con lo woke. La derecha republicana, muy ligado a Qatar ahora, muy ligado a Qatar. Claro, quiero que me expliques una cosa, porque el tipo salió, nosotros lo mostramos, a decir que acá el problema fue que Israel dijo, Netanyahu le dijo a Trump, dice que hubo una reunión el 12 de febrero, le dijo en Washington, le dijo, nosotros vamos, y que Estados Unidos se dio cuenta de que si Israel iba solo, la principal represalia iba a ser a las bases norteamericanas en la región y que iban a sufrir el chicotazo, ¿no? Sinceramente no creo. Bueno, pero lo llamativo de esto es que el tipo cuenta esto. New York Times cuenta que Tucker Carlson se reunió 3 veces con Trump en el último mes, en febrero, tratando de convencerlo de que no... ahora se peleó Trump, pero tan distanciado, muy distanciado. El tipo sigue con la idea esta de que fue llevado a Estados Unidos. Y de hecho, Marco Rubio, fíjate, el secretario de Estado, ayer dijo lo que decía Tucker Carlson. Hoy se retractó, pero dijo, bueno, había alguien que podía atacar a Irán y si atacaba, nosotros íbamos a sufrir represalias sobre esta base, íbamos a subir muchas casualties, muchos muertos. Entonces decidimos atacar. Fíjate hoy, esto es de anoche, que se retracta, obviamente después de lo que pasó, de lo que había dicho el día anterior. Mira. Yesterday you told us that Israel was going to strike Iran and that's why we needed to get involved. Today the president said that Iran was
just going to get. Yeah, your statement is Correct. false. So that's not what I was asked very specifically. Were you there yesterday? Yes, I asked Okay. the question. And so the president made the very wise decision. We knew that there was going to be an Israeli action. We knew that that would precipitate an attack against American forces. And we knew that if we didn't preemptively go after them before they launched those attacks, we would suffer higher casualties and perhaps even higher those killed. And then we would all be here answering questions about why we knew that and didn't act. No, lo estoy leyendo. Bueno, o sea, Marco Rubio puede ser que esté abrumado, digamos, es un tipo muy estructurado. De todas Tiene un maneras. poco de trabajo, Claro, ¿no? pero está abrumado por ahí con el tema, pero el día anterior había dicho, nosotros sabíamos que Israel iba a atacar, sabíamos que no podíamos detenerlo y que íbamos a sufrir mucha por las represalias iraníes. Entonces dijimos, Mirá. hay que avanzar. La guerra de los 12 días, Sí. Israel sí arrastró a Estados Unidos. Lo arrastró porque Estados Unidos veía que Israel Junio no- del año pasado. Claro. O sea, Estados Unidos miraba, e Israel no lograba el objetivo. Israel sabía que no podía lograr el objetivo porque no tiene los Bunker Blaster. Por lo tanto, ahí hubo un juego. Y Trump lo que hizo fue intervenir el último día Y salió. y mandar un tuit: viva Irán, viva Estados Unidos, viva Israel, feliz fin de semana, y se Sí. acabó, ¿no? De hecho, Netanyahu trató de seguir un poco el conflicto. Esa madrugada, después del ataque americano, él manda una oleada de ataque grande y hay una discusión bastante fuerte por teléfono donde Trump le dice: manda de vuelta a los aviones. No, basta, acá se cierra el conflicto. Ahora, en este caso, no veo que Israel haya arrastrado, ¿no? Porque acá hay un lobby judío muy importante en Estados Unidos, hay una comunidad importante, poder empresarial, legisladores, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? El famoso libro del amigo John Mearsheimer, el lobby israelí, todo eso existe, está todo bien. Ahora, que el aparato militar americano es llevado de las narices por Israel, No. no es tan así. No, pero a ver, está claro que Te termino la idea. está claro para los intereses de Israel, de defensa de Israel, Si Estados era un Unidos, momento oportuno. Si Estados La pregunta es, Unidos Estados le Unidos. dice a Israel: Sí, no ataques, Israel no ataca. no ataca. Porque todo lo que vos ves que está usando Israel es americano. La inteligencia satelital en gran medida es americana, los F-35 son americanos, los F-15 son americanos, los F-16 americanos, digamos. Esta idea de que la hormiga arrastra el elefante por donde quiere. No lo ves una interna del partido ahí republicano, digamos. No. Bueno, además Sí. Tucker Carlson está muy ligado a Qatar. El otro día dijo que se quiere radicar en Qatar, está en un vínculo económico, político y periodístico muy fuerte Qatar, y Qatar es un actor complejo. Tiene Al Jazeera que le pega a Estados Unidos. Es decir, países árabes que se alinean con Estados Unidos, pero son anti-Israel. Obviamente, Qatar e Irán fueron los dos principales mecenas de Hamas. Y que Por han ejemplo, financiado la cúpula, grupos terroristas en el mundo. La Está cúpula bien. de Hamas vivió durante mucho tiempo en Qatar. Digamos, ¿no? Entonces Qatar es un juego, tiene la base naval americana más grande del Medio Oriente y una cadena de noticias que ataca a Estados Unidos y mucho más a Israel, ¿no? Entonces hace ese juego. Juego muy habilidoso, pero que en algún momento te puede tropezar. Por eso el año pasado se comió algunos bombazos de aviso, ¿no? Por primera vez Israel bombardeó Qatar y el mensaje, bueno, basta con esto. Entonces, yo creo que acá hay una decisión de Estados Unidos, del poder político de Estados Unidos, de creer que puede haber un cambio de régimen político. Alguien convenció ¿A Trump? a Trump de su entorno, el vicepresidente seguramente no, el Pentágono seguramente no. Yo creo que había un consenso que había que atacar. Ahora, el consenso es: ataquemos sin verbalizar objetivos políticos. Porque a lo mejor lo que podés tener, y es el escenario más probable hoy, es un Irán con poder nuclear aniquilado, con poder misilístico saturado porque usaste todo lo que tenías y además te van destruyendo lo que no llegaste a utilizar, y el régimen gobernando. O sea, porque vos abajo te dices, bueno, le destruyo los tanques, le destruyo los aviones, le destruyo los misiles, le destruyo los satélites, le destruyo todo. Y ahora los 2 millones de tipos armados que tiene, se los destruís a los vasijas, a los guardianes de la revolución, todo ese tipo armado con camiones, ametralladora, pistola, walkie-talkie. ¿Lo destruiste? No, no lo destruiste, están abajo. Entonces, vos podés... ¿Y las manifestaciones de principio de año?
representan un sector social, clases medias, urbanas, jóvenes, pero que no son mayoría en la sociedad. No son mayoría. No, claramente no. Mm. Es simbólicamente importante. Ahora, lo que tenemos que entender cuando tratamos estos países, Kissinger siempre decía... Es decir, Irán es nada que ver con Venezuela, digamos, es una obviedad, pero para No, ponerlo, nada que... Nada. no sé. O sea, que caiga Putin, así viene un socialdemócrata woke a gobernar Moscú. Putin no hizo a Rusia, Rusia hizo a Putin. O sea, esta idea tenemos que mirar de abajo para arriba. Estas sociedades, los pueblos imperiales, los otomanos que nosotros llamamos turcos, los iraníes que llamamos persas, los rusos, los chinos, el Middle West americano, las costas no, porque están en la posmodernidad las costas americanas, ¿no? Pero el hardcore del poder americano es el Middle West, ¿no? Donde las familias tienen hijos, donde se come barbacoa, donde todos tienen héroes de guerra, herido, muerto o combatiente, muchos descendientes de alemanes que se van a disparar con fusiles de asalto en el bosque después de... ¿no? Sí. Que la gente no lo ve, porque el turista va a Nueva York, va a California, entonces dice, bueno, Estados Unidos es una gran Dinamarca, ¿no? Nadie quiere tener hijos, a todos le gusta la marihuana, o sea, bueno, Estados Unidos no es eso. O sea, vos no sostenés un imperio con Nueva York y California. Nueva York te da la plata, California te da la tecnología, pero las legiones romanas te la da el Middle West. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que estos pueblos, en este caso los iraníes, no tienen nuestros valores. ¿Puede caer el régimen? Puede caer el régimen. ¿El régimen va a ser un modelo que quiera copiarnos a nosotros? De democracia No. occidental. La respuesta es no. Puede no. ser un régimen nacionalista iraní, no religioso, pero antioccidental. Digo, estas sociedades, históricamente, en la época monárquica... Esto del Shah, esto del hijo del Eso Shah, es humo total, Sí. digamos, no tiene ninguna posibilidad. El día que bajen Irán lo matan, digamos, no hay mayor tutía, digamos. Lo mejor que puede hacer de su vida es quedarse muy tranquilo en su mansión en Estados Unidos y, digamos, Irán no va a volver a una monarquía, no. Y además, en el caso que haya un cambio de régimen, ¿quién se pone la camiseta de yo soy el gobernante bien visto por Israel? Porque acá lo que no nos olvidemos, nosotros somos sociedades laicas, seculares, estamos secularizados, ¿no? La gente va poco a la iglesia, nadie cree mucho en la trascendencia, ¿no? Somos secularizados. En estas sociedades hay decenas de millones de personas que no están secularizadas. Que a nosotros es inconcebible. Cuando si a vos alguien te dice Dios habla con tal, le dicen, ¿qué va a hablar con tal? Bueno, acá ellos creen que los ayatolas hablan con Dios, que están en contacto con Dios. Digamos, y esto no son 10 gatos locos. Bueno, a ver, fíjate esto es lo que dijo Trump, ¿no? Tenemos eso, lo que dijo Trump, si no lo contamos. Do you have someone in mind right now? Because you said all the people you did have in mind have been taken out. Well, most of the people we had in mind are dead. So, we had some in mind from that group that is dead. And now we have another group, they may be dead also, based on reports. So I guess you have a third wave coming in. Pretty soon we're not going to know anybody. Trump, cómico también, Trump. yo no considero que no tenga ninguna... porque ahora te voy a preguntar de los planes de fondo de Trump, ¿no? Pero cuando habla no tiene filtro. En ese sentido esconde mucho menos de lo que se cree, porque el tipo dice, bueno, teníamos a esto, pensamos, teníamos en mente, pero están muertos. Y estos otros, pero también están muertos. Bueno, es decir, los mataron a todos. Lo primero que vos, si tenés un plan de tipo de cambio de régimen, vos tenés 2 alternativas, 3 alternativas. El régimen queda debilitado militarmente, pero en pie. Sí. Guerra civil y anarquía. O un gobierno amigable tuyo. Ahora, lo primero que tenés que hacer, si vas por esa opción, es no matar a tus interlocutores, digamos, ¿no? O sea... Algo como Venezuela. El hijo de Jamenei, que ahora asume como nuevo ayatola, ¿es lo mismo que el anterior? Es un tipo... está llegando una nueva generación. Sí. Está llegando gente de 50, de 40 años, más radicales que el anterior.
son más radicales. Y creo que tienen un entendimiento un poco más sofisticado del mundo que sus ancestros, digamos, ¿no? Creo que hay más realismo y menos religión. Más realismo. Pero más radicales, ¿qué significa? Más radicales en el sentido, este juego es todo o nada. No tenemos salida de esto. ¿Por qué no tenemos salida? Porque nos han dicho cambio de régimen. Nosotros somos el régimen. Claro. El cambio de régimen, además, es la de Venezuela, ¿no? Vos agarrás a Maduro, a la esposa, y transformás en tus minions a los Rodríguez, a Padrino, a Diosdado, le decís, mira, portate bien, en 2 años te puedo decir con parte de lo que robaste, si te portas mal, Le salió bien a Trump eso. Anda bien porque son sociedades latinoamericanas, son pandilleros, podrían ser dirigentes del conurbano bonaerense sin ningún problema, digamos. O sea, mira, o te portas bien, o te matamos, o terminás en Brooklyn preso durante 200 años como Mameluco Naranja. El latinoamericano no duda en aceptar eso, digamos. Acá seguimos haciendo negocios, conservas una política de poder. No estamos hablando de marxistas, leninistas, convencidos, adoctrinados. Y del lado de Trump tampoco era la libertad de la democracia. Portate bien, ayúdame a hacer una transición, hacer de Viñones o hacer de Elwin. Sí. Y si haces las cosas bien, te vas a Moscú, te vas a algún lado. Y si haces la cosa mal, o termina preso, te matamos. Eso en Venezuela cierra porque son pandilleros. Si uno fija la calidad humana de esa gente, su historia, no son gente de épica, de mística, de que creen en algo. No creen en nada, digamos, no creen en nada. Ese grupo, no digo que otros regímenes comunistas, ¿no? Hay un historiador grandioso de Stanford, Steve Kotkin, gran estudioso de Stalin, con notas de Stalin, leyó miles de notas de Stalin, y una vez en un seminario en Stanford un colega mío le pregunta ¿qué descubrió después de leer todo sobre Stalin? Que era comunista. Que verdaderamente creía. Que verdaderamente era un genocida, pero lo hacía porque terrible, creía. En Venezuela nadie cree en nada, el régimen es una banda de pandilleros que están ahí. Ahora, Fabián, te hago una pregunta respecto a la posición china en este conflicto, porque hubo un pronunciamiento del canciller en un momento pidiendo el diálogo, por lo menos el cese del fuego, luego apoyando la defensa de la soberanía del régimen iraní. ¿Cuál crees que, esperabas que interviniera en este conflicto o no? ¿Y qué crees que puede pasar con China? Porque está afectada directamente por el bloqueo de energía. Si yo fuera ministro de Defensa china, estaría feliz, porque Estados Unidos está quemando una cantidad inmensa de armamento sofisticado, muy caro, muy difícil de reponer rápidamente, básicamente todo lo que son interceptores balísticos. Vos cada vez que ves un misil o un dron iraní volando, lo intercepta algo que es muy sensible, muy caro, muy sofisticado y que Estados Unidos hasta ahora no fabricó en masa. Uno de los desafíos que tiene Estados Unidos es empezar a fabricar en masa muchas de las cosas, ¿no? Entonces, si yo soy ministro de Defensa chino, es que siga Estados Unidos enterrado en el Medio Oriente. Quiero que... Vos sabés que lo que vos estás contando, leía la otra vez a Giuliano da Empoli en Depredadores, ¿no? que viene con Ingeniero del Caos, ya contamos 80 veces el libro de da Empoli, los nuevos líderes y demás, pero hay algo muy interesante que cuenta, que dice que estamos en una era, y va a ser mucho más con la inteligencia artificial, donde el ataque es mucho más barato que la defensa, ¿no? Una era, y ahora lo estás viendo, digamos, con un dron pedorro, no sé si son pedorro, pero costarán vale. $5.000, $10.000, no sé cuánto cuestan esos drones. Irán te bombardea la embajada de Arabia Saudita, de Estados Unidos en Arabia Saudita, o el consulado de Estados Unidos. No te vuelve un radar de $50 millones. Exactamente, eso dice. Imagínate eso lo que es para el terrorismo también. Claro. Es un gran riesgo que corre la humanidad, pero hoy en día está pasando, y lo estás viendo. Entonces vos tenés estos drones que está tirando Entonces Irán, vos tenés ahí dos cosas. ¿Cuánto cuestan? China le encantó, le fascinó un Estados Unidos empantanado en Afganistán, invadiendo y empantanado en Irak, enquilombado en Libia. Todo lo que lo distraiga de Asia-Pacífico, todo lo que sea recursos humanos fuera del Asia-Pacífico, gasto de material, gasto de prestigio, China bienvenido. Entonces vos tenés dos matices. Por un lado, China pierde
uno de sus principales proveedores de petróleo. Irán es era el proveedor del 18% de todo lo importado. Ahora, el petróleo es un commodity. Lo conseguís. O sea, con algún descuento, toda la boda. Segundo, le permite a China estudiar el arte de la guerra de Estados Unidos. Estados Unidos no ve a China peleando todavía. China aprendió de la guerra del 2002, de los 12 días, está aprendiendo de esta. Hay chinos en Irán aprendiendo, ¿no? Hay un barco de inteligencia enorme de China cerca del conflicto de inteligencia electrónica que chupa y analiza todas las señales. Está aprendiendo cómo pelea Estados Unidos. Entonces eso es bueno por el lado de China. Ahora, por el lado de Estados Unidos, todo lo que hace Estados Unidos con los fuegos artificiales que le agrega Trump por su personalidad o sin fuegos artificiales, todo lo que haga Estados Unidos en las próximas décadas tiene como punto final el tema China. Todo. Ahí voy a ese punto. Ahí veíamos el mapa este de... A ver, mostremos un segundito. Ahora voy a lo de China-Estados Unidos, me parece clave en todo esto. ¿Qué ves para adelante? ¿Cuál ves que es la... No te estoy diciendo que me hagas un pronóstico de cómo puede desencadenar, pero ¿qué sería la lógica en esta secuencia teniendo en cuenta el armamento norteamericano israelí? Se ha sumado ahora países de, no sé, Francia ha enviado... Sí, pero no van a tener rol de ataque. No van a entrar. Ayer pasaron también cosas importantes, digamos, Macron que dice, ya me lo habían comentado unos amigos franceses, me dicen, tenemos que ir al servicio militar de nuevo. Es decir, Europa se está armando. Disney, claro, sí, ya no es que lo teníamos Estados Unidos y demás, sino que están haciendo un llamado en Francia al servicio militar nuevamente obligatorio. Ayer Macron dijo, vamos a rearmarnos convencional y nuclearmente. Vamos a coordinar con Gran Bretaña y Alemania todo el desarrollo nuclear. Hoy hubo un comunicado de la Unión Europea. Me decía un francés de uno de sus amigos que está ahí, que aparte que siempre hace los tours de la Segunda Guerra Mundial y decía, encima los alemanes armándose, me decía, imagínate en el estado que estamos. Masivo digamos, rearmamento alemán. Desde el 22 es impresionante. Dice, nosotros nos obligan a armarnos, porque lo tenemos a Trump del otro lado. Y encima... no solamente dejamos, sino que los alemanes armándose de nuevo. Entonces, pero bueno, ¿qué está pasando? Porque Europa está diciendo, nosotros nos vamos, y obviamente nos están armando por Irán. Se están armando por Rusia. Pasaron varias Se están armando por Rusia. Maxi, pasaron varias cosas. Lo primero que pasó que terminó la unipolaridad y empezó la bipolaridad. Lo que algunos confunden con el fin de la historia, o la Pax, el orden liberal y toda esa sanata que se compraron de Economy, Financial Times, el New York Times, el Washington Post. Bueno, pero fue lo que impuso Estados Unidos, fue el consenso de Washington. El fin de la historia fue el consenso de Washington. Míralo a nivel, obviamente. Era la mayor potencia imponiendo esa idea, que la globalización era la etapa superior del capitalismo. Vos sos economista. Sí. Lo que tuvimos durante 30 años fue un mercado monopólico. Mercado monopólico. La empresa establecía la regla y bailábamos todo al ritmo de la empresa. Bueno, Estados Unidos torpemente siguió ayudando a China a crecer, porque el objetivo de Estados Unidos era que China le fuese bien hasta vencer a la Unión Soviética. Después, ¿cuál es el interés que le vaya bien? Después el interés es de Wall Street y de las tecnológicas, pero no es de la seguridad nacional de Estados Unidos. Teléfono barato, computadora barata, vende bono. Bueno, la avaricia de Wall Street y de las tecnológicas pesó más que las consideraciones estratégicas americanas y ahora lo está pagando. Bueno, entramos a un mercado oligopólico. Ahora tenemos dos gigantes. Y entramos en una nueva Guerra Fría. La Guerra Fría fue fría solamente en Europa, la anterior. A un coreano, a un vietnamita, a un pakistaní, a un chino... Decirle Guerra Fría, te va a decir, ¿de qué Guerra Fría me está hablando? Nos matamos como perros en el mundo. Murieron 60 millones de personas, 300 millones de heridos. Bueno, estamos entrando en una nueva Guerra Fría. ¿Y Estados Unidos qué conclusión saca? El orden liberal que monté en el 45 ya no me sirve más. Lo usó China, por culpa mía, a su favor. Listo. Yo esto lo voy a liquidar. Voy a armar otra cosa. Segundo, mi único rival estratégico en serio es China. Los demás son minions. ¿Rusia es un enemigo estratégico? No. ¿Es un rival? No. ¿Va a ser un aliado? No.
pero yo voy a buscar canales porque no quiero regalarle a Rusia a China. A China. Hay un punto sobre Europa, hacete cargo de esa amenaza menor, para mí, gigante, para vos una amenaza mayor, que Rusia. Rusia, en el fondo, nunca va a atacar Europa Occidental. Acá hay una picardía también de Europa Pero Occidental. ese punto es clave, porque ahí justamente estuve leyendo de eso y te lo pregunto. Justamente los que toman en serio a Trump dicen, bueno, Trump lo que está buscando, y es su choque con Europa, y por eso su cuidado con Ucrania y sus reuniones con Putin y demás, lo único que le interesa es su confrontación con China y alejar a Rusia de China, que es lo que había acercado la administración Biden. Es realismo puro. Entonces, lo que es más, dice, China y Rusia tienen que ser adversarios. Como fueron históricos, como hacemos en toda la historia. ¿Sabés cómo llama China una parte de Siberia? Sí. Gran Manchuria, porque se la sacó el zarismo a mediados del siglo XIX. Claro. Lo que nosotros llamamos Vladivostok, los chinos no la llaman Vladivostok. En la frontera chino-rusa hay 20 millones de rusos, menos de 20 millones de rusos, 10 millones de rusos y 300 millones de chinos. Claro. Entonces, Trump lo que está haciendo de manera, digamos, escenográfica, con ese wasabi masivo que le tira todo, es realismo puro. Abrir un canal de diálogo con Rusia, el pato de la boda es Ucrania, en gran medida sí. Aunque sea algo que dentro de los valores occidentales es un dictador, un autócrata como Putin. El tema de los valores en política internacional es humo, es propaganda. Está pensando en el interés de Estados Unidos. Las grandes Sí. potencias le chupa 3 velines el Sí. tipo de régimen. Bueno, claro, han apoyado dictadura, han entrado, han salido, claro. Bueno, digamos, Sí. el tema de los valores son valores dentro de los estados. Afuera de los estados es real politics, brutal politics. Está bien. A veces el relato es pro-democracia, a veces el relato es antidemocracia. A nadie le interesa de lo que toman decisiones en el mundo. Eso es un debate filosófico, periodístico, académico. Sí. Entonces vos, lo que está haciendo Trump es realismo puro. Es lo que tendría que haber hecho Estados Unidos hace mucho tiempo. No fobizar a Rusia. Rusia es el PBI de Italia. Es Italia con 5.000 cabezas nucleares. Entonces, con baja tasa demográfica, con ida de clases medias intelectuales o científicas. Solamente en la Argentina tenemos miles de rusos que son clase media profesional. En la Argentina, imagínate en Europa, en Armenia, en Estados Unidos, la sangría de clase media, media alta que han tenido, de jóvenes como vos, técnicos o que saben cosas. Entonces Trump tiene... Como vos le dijiste a Juan Pablo. Claro, como él. No, nosotros estamos fuera en otra liga. Gracias. Nosotros estamos para el asilo en Miami. Vos. Entonces, lo que está haciendo es perfecto. Ahora, ¿por qué genera tanta polémica? Bueno, porque tiene una forma de comunicarlo muy particular. Porque es una persona odiada por el establishment político americano, porque se llevó ¿Y puesta... por qué Europa no está de acuerdo con eso? Porque Europa ahora se le acabó Disney. Tiene que poner el cheque. Europa antes se descuidó la defensa, pensaba que estaba en Magic Kingdom. Pero la hipótesis de conflicto de Europa, ¿es China o es Rusia? No. Mira, yo creo, si vos hablas sinceramente con... Pues los europeos se llenaron de autos chinos, ahora están desesperados, no saben cómo iban. Si vos, hacen negocio con China, hablas con gente sí. seria de Europa en Sí. privado, ellos saben que Rusia no va a atacar París, ni va a atacar Londres. Lo que hay, creo que inteligentemente, es una Unión Europea que se dedicaba a las aceitunas, al tomate, a la zanahoria, a la cuota Hilton, que encuentra que el mundo economicista, OMC, regla, se acabó. Bruselas, en un mundo geopolítico, es humo. Una gran masa de humo. Por lo tanto, von der Leyen pasó de hablar de la tarifa de la aceituna a darle consejos al ejército alemán. ¿Sabe de defensa? ¿Sabe de estrategia? ¿Bruselas tiene algún sentido de la historia y de la geopolítica? No, son burócratas económicos, financieros, que no saben nada de defensa, nunca les interesó la defensa. ¿Qué es Rusia? El cuco que unifica, el cuco que ayuda a pegar una Unión Europea que ya no está tan pegada como antes, porque empiezan gobiernos nacionalistas versus gobiernos socialdemócratas, tenés Orbán y a Meloni versus Starmer,
Macron que no sabe dónde está, digamos, no sabe dónde ubicarlo, después es una especie de, no sé, de pro a la francesa. Pero unifica el enemigo, pero el enemigo es Rusia. Hay no una es China. sobreestimación de Putin. Putin lleva 4 años tratando de conquistar el 20% de Ucrania. ¿Cómo va a invadir Europa? Francia tiene arsenal nuclear, Gran Bretaña tiene arsenal nuclear, Estados Unidos no se va a ir de Europa. Lo que va a hacer es un downgrade de su presencia y decirle a los europeos, pongan el cheque. Alemania ya lo está haciendo, masivamente lo está haciendo. Sí, te hago una última con esto, pensando un poquito cómo sigue esto. ¿Esto es corto? ¿Termina rápido? Lo que es corto es que se le va a acabar los misiles balísticos, los drones y la capacidad de ataque a Irán. También se le van a acabar los interceptores a los americanos y especialmente a los israelíes. Entonces, a nivel de todos los fuegos artificiales de todo el otro día, el inventario que se acaba. La única duda que queda es cuando se acabe el inventario, ¿quién gobierna Irán? Entonces, en Irán vos tenés un régimen sin poder ofensivo, pero que controla su territorio, creo que es muy probable. Tenés un conflicto internacional serio con mezcla de guerra civil. Si Estados Unidos mete a los kurdos, eso va a pudrir su relación con Turquía. Grave. El otro escenario que podés tener... Los kurdos... son acordate sí. que los kurdos tienen presencia en Irak, presencia en Siria... Son los que lucharon contra el ISIS, contra el ISIS, que estos fanáticos, son aliados de Estados Unidos, los aliados kurdos. de Israel y enemigos de Turquía. Digamos, hoy el país musulmán más poderoso que hay en el Medio Oriente y que va a ser el futuro rival de Israel, verdadero rival de Israel, es Turquía. ¿No? Entonces, si vos tocás ese nervio sensible de armar a los kurdos, se te va a pudrir con los árabes iraquíes de Irak, se te va a pudrir con Irán, que ya está podrido, se te va a pudrir con Turquía, porque es una mancha, no mancha en el sentido despectivo, ¿no? De presencia kurda que pasa a las fronteras. Entonces, cuidado con jugar a, digamos, yo no pongo pie de fuerza porque no quiero soldado americano muerto, armo a los, en vez que a los mujahidins afganos, armo a los kurdos. Ahí se te pudre con varios países, digamos, porque ahí se empieza a chocar el tema islam con kurdos, ¿no? Entonces, el escenario, por hoy, lo que parece es un Irán disminuido al extremo por todos esos ataques en su capacidad militar, pero con un régimen que no necesariamente va a colapsar. Y la otra que te pregunto, y esto puede ser, porque me parece que era parte, no sé si esto lo dijo, no sé si Pedro Sánchez o Macron, o uno ve la cautela de Europa. Esto puede ser lo que ocurre ahora en Irán, lo que pasó después con Irak, digamos, puede ser como una especie de metástasis de terrorismo para las próximas décadas. O los próximos años y fundamentalmente en Europa, porque no es que ha habido grandes ataques desde las Torres Gemelas, no ha habido ataques porque el terrorismo en Estados Unidos. El terrorismo musulmán en Europa es sunita. Los sunitas odian, detestan a los chiitas. O sea, además los iraníes son persas, no son árabes, son semitas. Irán es una anomalía sistémica. Chiitas, minoría en el Islam, y persas, minoría en el Islam. Son una raza aparte y se llevan usualmente muy mal con todos los países musulmanes sunis. Y la mayor parte del terrorismo que hay en Europa es extremismo suní. Al-Qaeda, ISIS, no van a matar gente en nombre de Irán. Lo que sí puede suceder si se desmadre el tema Irán, y te dirá, bueno, cuanto peor mejor, son 90 millones de personas. Las migraciones internas que pueda haber, si se desbanda Irán, ¿a dónde van a ir? ¿A dónde van a tratar de ir? A Europa, digamos, ¿no? Como pasó con Siria, como pasó con Irak. ¿Y Hamas y Hezbollah? Bueno, Hamas está stand-by, aceptando por ahora el cese al fuego. El que empezó a mostrar los dientes... Pero esos sí son grupos financiados por Irán. Sí. El más fuerte es Hezbollah, que recibió golpes muy fuertes el año pasado. Este año miró y hace 2 días se metió. Por ahora se metió en dosis homeopáticas, pero se está abriendo un frente
Pero no Porque ves que esto genere, entre comillas, nuevos mártires para potenciar el terrorismo. No, lo que puede Europa. suceder es que Irán... No, si Irán usa sus células, usa lo que tiene operativo en el mundo, va a ser para atacar básicamente blancos americanos e israelíes, pero no lo veo por ahora usando Para grandes Europa. atentados Vale. afuera. No, porque sabe que en Europa hay mucha polémica con Estados Unidos. Digamos, Irán lo que está tratando de apostar es pudrir lo mayor posible el tema gas, el tema energía, el tema Hormuz, el tema comercio, el tema... El otro día, por ejemplo... ¿Y el riesgo con Argentina, que está alineado con Estados Unidos? Bueno, no somos un blanco prioritario, claramente. No es la época de... No, porque en ese momento Sí. ellos tenían montado una estructura muy sofisticada, la usaron en el 92, la usaron en el 94. Usualmente el terrorismo busca lugares novedosos para sorprender, digamos. Fabián, gracias. Gracias a vos, la verdad querido. que es muy interesante. Gracias.